Este es Reset, el podcast del Ministerio de Hombres de Iglesia Bautista Vida Nueva. Caballeros, bienvenidos a Reset. Mala onda. Amigos. Yo estoy tratando de hacer una nueva forma de iniciar un programa. Mira, no te compliques Caballeros, la vida. Bienvenidos a este podcast llamado Reset, el podcast para el Ministerio de Hombres de Vida Nueva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué serio? ¿Por qué va? Sí. Bien. Acá, alegres de estar grabando nuevamente. Dijimos que íbamos a continuar en los dones específicos, ¿verdad? Así es. Sí. Vamos a la lista de dones específicos. Frank, ¿cómo vas? Todo bien, aquí, listos y dispuestos a concluir con este interesante, pero a la vez desafiante tema. Al fin concluir, dice, porque yo Al creo que fin concluir. Sí, el tercero, ¿verdad? No, Sí. Y lo que pasa es que siento que este es un tema que puede tender al infinito porque realmente es interesante y es bien importante para la manera en la que experimentamos nuestro ministerio. Así es. Aquí en la iglesia. Pero es momento de aterrizar. Uh-huh. Y donde queremos aterrizar es, bueno, ¿y cuál es el don de cada uno de nosotros que esté escuchando el podcast? Sí. Pero para eso, antes tenemos que conocer cuáles son los que Yo están pensé que iba a disponibles. decir, vamos a orar. Yo dije, sé pelo. No. Qué barbaridad. No, hay No hora es en malo su orar, casa. pero No es ahorita malo, dije que pero- raro. No, hay que usar está efectivamente el extraño. tiempo. Ajá, sí. Bueno, hemos dicho que hay dos listas de dones. Romanos 12, 1 Corintios 12. Hemos llegado casi al final de Romanos 12 y explicábamos la última vez que exhortación es aquel que hace el trabajo de consolar, pero como el Espíritu Santo, estando a tu lado, ayudándote a salir. De acuerdo. Ese es don de exhortación. Luego tenés el que reparte. Es un don interesante porque el que reparte es el que da. Es una persona que tiene una propensión a dar. Ok. Muy pocas personas conozco yo con este don. Pero está hablando, perdón, ¿de dinero? De o todo. De todo. De Ok. todo. Ajá. Sin embargo, máximo esto es hacer. Es decir, es dar plata o dar de tus recursos. Entonces es muy interesante porque el que reparte es una persona que siempre está pendiente de las necesidades de los demás. ¿Cuál es el propósito de este don? Porque para mí es fácil intuir que aquellas personas que tienen más recursos son las que van a tender a dar más. No, de hecho, es muy interesante porque eso es algo que iba a decir. Personas que tienen este don, como son medios para bendecir a otros, Dios siempre les bendice. Ujú. No he conocido hasta ahora una persona con el don de dar que esté mal económicamente. Ok. No, por lo Ojo, menos yo no he es visto. prosperidad lo que estamos hablando. No, o sea, y hay que esto no tener es cuidado. negocio. O sea, Ajá. no es negocio, en serio. Es una persona que en sí, o sea, yo tengo varias personas en la mente, pero tengo a una que ya está allá con el Señor, que para mí era increíble porque estabas en un grupo, estabas hablando y de repente alguien decía algo mínimo, que era como, le estoy pasando algo mal, pero ahí vamos. Que no sé", y seguía la plática. E inmediatamente yo recuerdo que en mi teléfono él mandaba un mensaje y me preguntaba, brother, oí que fulano estaba mal, ¿cómo le podemos ayudar? Ujú. Y en serio ayudaba. Y es que es interesante, perdón, ahí interrumpir, pero no solo es dar a la iglesia, es ayudar, ¿será así? Exacto, el que reparte es el que... O sea, Da. porque no, por Una eso persona no, generosa, Sí. una persona... o sea, no estamos diciendo vení y da a la iglesia, da plata, es Mm-mm. ayuda. Es correcto. El concepto, de hecho, clave es liberalidad. Es decir, desde la libertad que tenemos en Cristo, estas personas conectan con las necesidades sensibles de la gente y pocas veces son los que están tras bambalinas. Ujú. Ese es un rasgo característico de estas personas. Yo lo que escucho peligroso de este don es que alguien diga, no tengo este don. Lo mío tengo- no es. Ajá, lo mío Si no es es de dar. contar, Ajá. no cuenta. Sí. No, o sea, yo tengo que decirte, todos los dones espirituales son cosas que los creyentes debemos hacer. Ok, todos. Todos debemos hacer misericordia, todos debemos enseñar, todos debemos exhortar a nuestro nivel, pero hay gente que está un pelín por encima. Ok. Es gente que está un poquito más arriba. Algo que me gustó bastante que dijiste en el episodio pasado es que hay algo sobrenatural en Sí, esto. sí. Y es de verdad algo sobrenatural porque tienen esa capacidad de detectar. Casi están pensando, ¿a quién le voy a ayudar hoy? Sí, Esto se vuelve adictivo en Ok. ellos en un sentido y es una bendición. de acuerdo. Pero, habiendo dicho esto, no todos, y yo debo decir que este es uno de los dones más raros en la iglesia. Con mucho dolor debo decirlo. No porque quiera plata para la iglesia, es que de verdad nos hace mucha falta. O sea, si tú de verdad alguna vez has sentido un impulso fuerte a dar, no te resistas. Y sobre todo si vos pensás, ay, que si doy me voy a quedar sin nada. No funciona así. En la economía de Dios, quien más tiene es el que más da. Ok. Siguiente.
Siguiente, dice el que reparte con liberalidad, o sea, que lo haga con toda libertad, como lo dijo Frank. El que preside con solicitud, el que preside es el que dirige. Es una capacidad, como Fanti lo decía en el episodio pasado, de poner a cada quien en su lugar adecuado. Estas personas tienen ojo de entrenador, de director técnico. Saben identificar dónde, cómo y cuándo esta persona va a ser efectiva. Estas personas son las que tú quieres liderando ministerios. Okay. No es, el grupo de maestros de escuela dominical lo tiene que liderar el mejor maestro. No, el mejor maestro tiene que estar adentro dando clases. El que lo tiene que liderar es alguien que tenga la capacidad de ver fortalezas y colocar cada pieza en su lugar. Es aquel que interpreta los dones de los demás para saber en qué lugar ponerlos. Exacto, exactamente. Y hay un problema, por eso dice con solicitud, porque el que dirige, a veces el que preside se puede quedar atrás, manda a todos a la guerra y se queda con una piña colada. Entonces tiene que hacerlo a la par de la gente, para que esa capacidad que él tiene de ubicar a cada quien no se pierda en influencia. Por eso decía ahí con solicitud, es decir, con prontitud, con proximidad, con inmediatez. Yo creo que lo bonito de este cierre, de este pasaje, es que nos está delimitando la actitud que nosotros debemos tener al ejecutar ese don. ¿Qué tan común han visto ustedes que es este don en la iglesia? Tal vez tú en el grupo de hombres, tal vez tú en los diferentes ministerios en los que estás involucrado. Fanti, Frank. Me fascina la cara de Fanti. La palabra, hermano. Es que a mí me genera lo que dijo David, un poco de ruido. Ajá. Porque es aquel que no manda a la gente a la guerra. Es aquel que está con la gente en la guerra. Sí. Entonces, a veces tendemos, los líderes, a mandar a la gente a la guerra, pero nosotros nos quedamos acá. O sea, castigamos a la gente, sangramos a la gente y nosotros estamos lejos. Eso es correcto. Para mí no logras tener un equipo fuerte y sólido. Pero yo creo que esto no es la descripción del don entonces, porque es simplemente mal liderazgo, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Yo creo que ahí no sé si tienes el don o estás en el lugar correcto. Sí. Lo siento, pero si vas a estar con alguien, o sea, acompañás, estás, si te va con David, hubo un tiempo en hotel que se hacía de todo. O sea, no está tan grande como es ahora el hotel. Sentido de la palabra, por favor. Sí. Hasta risa les dio, condenado. No, es que antes cuando inició hotel había poco equipo y pocas manos. Sí. Entonces tocaba, o sea, era el trabajo de venir tempranito a desmontar un carro que teníamos acá, llevarnos todo. Entonces... y tirarse al suelo y poner una cosa y arreglar otra cosa. O sea, todo esto es como... Y después cambiarte y subir a tocar o subir a predicar. Ajá, pues, cambiar, predicar. Entonces, no es queja, sino que es decir, y si vos tenés un líder que de repente vos aquí, bueno, yo los mandé temprano a cargar. Sí, yo los mandé. Pero entonces no lo estás haciendo bien. La gente por eso no duran algunos ministerios. Riesgosamente no duran. Porque líderes, como lo decía vos, líderes Wi-Fi no. Mazacuata echada. Tenías un... Mazacuata. La mazacuata es una serpiente. Perdón, para los que nos escuchan fuera de las fronteras patrias del Salvador, un líder pasivo. Ok. Eso. Un salvadoreñez uno mazacuata echada. Que no se involucra. Eso es lo que me generó ruido. Y me alegra porque a veces nadie lo quiere decir. Sí. Ahora se tenía que decir ese dijo. Se dijo. De acuerdo. El que hace misericordia. Fíjate, esta es una persona que siempre está buscando ayudar a los demás. Es diferente que el que reparte, porque el que reparte da. Pero esta persona, que el que hace misericordia, es alguien que tiene un corazón continuamente para el necesitado. Aunque no necesariamente le da sus recursos, da tiempo, le invierte en ellos de otras maneras. Y me llama la atención que dice que lo haga con alegría. Okay. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que tienen este corazón. Vaya, pongamos unos ejemplos. ¿Verdad? Los animalistas, vaya. Sí. Los animalistas tienen un corazón muy bonito para los animales, pero cuando ven a alguien que maltrata o cuando ven a alguien que no está en su misma sintonía, se vuelven beligerantes, peleoneros y se amargan. Entonces eso puede pasar. Una persona que hace misericordia en la iglesia, cuando ve que todos no están pensando en ayudar a los demás, se amarga, se enoja y entonces ya no hace bien su trabajo. Por eso creo que hay la advertencia ahí de que lo tiene que hacer
con alegría, Sí. entendiendo que no todos están en su misma sintonía y que nunca van a estar, pero está bien con ellos porque ellos están ayudando donde Dios les ha puesto. Es decir, esta persona debería de poder derivar satisfacción, plenitud, Ujú. de ser compasiva. Así es. Ok. Aunque De no acuerdo. todos puedan ver las Aunque oportunidades que en hay. el podcast pasado, en el podcast pasado o hace 2 podcasts creo que fue, que hay unos dones que generan también, no discordia, pero sí te cansan. Por ejemplo, estaba hablando el de profecía, el de servicio, porque quisieras que todos sirvan al mismo nivel y eso no es posible. Pero, Exacto. pero entonces esta idea aplica para todos los dones. Por que eso- si tú ves a otros que no lo están ejerciendo, no debería de generarte Ruido. problema. Exacto. Por eso Romanos hace una advertencia con cada uno de los dones. No tengo tiempo para irme ahí Ajá. porque nos vamos a comer el tiempo, pero cada advertencia tiene que ver con el don. Si tienes el don de enseñar, enseña. No hagas nada más, enseña. Mm. Ajá. Si tú estás dirigiendo, hazlo con diligencia, trabajando. De Si acuerdo. tú vas a hacer misericordia, hazlo con alegría. Con alegría. No te amargues. O sea, por eso nos Tiene la enseña condición, que- ¿serán condicionantes? los riesgos. Ah, Los riesgos de cada ok. don y es muy bonito. Ey, qué interesante. Pero no tenemos tiempo. Va. Tenemos que Siga, irnos siga, a la cague. siguiente lista. Y lo peor es que cuando David dice no tenemos tiempo, me mira a mí como el culpable. No, el culpable soy yo, no me puedo ver yo solo. Ah, ok. Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Mi primera pregunta para ti es ¿por qué este listado es tan diferente al anterior? Ah, buenísimo. Este listado nos habla de algunos dones que estuvieron muy en boga en los primeros años de la iglesia. Ok. Eran sumamente necesarios y sin embargo hay algunos que todavía se utilizan acá. Voy a ir rapidito, ¿verdad? Número 1, todo el mundo habla de palabra de sabiduría sin entender muy bien a qué se refiere. Ok. Algunos piensan que es que Dios le dice a alguien que alguien está teniendo un ataque del corazón en la congregación y tiene que orar, pero eso no es. De hecho, la leosofía, así es como lo puedes ver en griego, solo se repite un par de veces más en la Biblia. Ok. Y siempre está referido a enseñar de una manera especial. Fíjate, en 1 Corintios 2, del 6 al 16, y voy a irme rapidito para ahí, solo para hacer un punto, está hablando, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, si tú lees hasta el 16 vas a encontrar que el que habla palabra de sabiduría es una persona que aplica la enseñanza para personas maduras. O sea, creyentes maduros que ya no solo se conforman como la salvación no se pierde, tienes que bautizarte, como cosas como los rudimentos básicos, sino Ajá. que quieren ir más allá. El que tiene palabra de sabiduría, la leosofía, habla de conceptos profundos para los maduros y lo hace de una manera increíble. Es un discipulador de alto nivel, llamémoslo un mentor que ya está en otro nivel, ¿verdad? Alguien que... Un erudito. No necesariamente tiene que ser un erudito, pero alguien que te facilita Ok. la comprensión de cosas más profundas para aquellos que han alcanzado cierto nivel de madurez. No es para los nuevos, no es para los que vienen heridos, no es para los que comienzan. Es gente que ya va adelantando. Ok. Es un mentor, un sensei, un gurú, llámelo como quiera. Tenemos senseis aquí en Vida Nueva. Hay algunos. Va, listo. Hay algunos. Sí, sí. Es que me convenciste con la palabra sensei. Ajá. Vaya, luego dice... Hay un chino. no vamos a decir quién fue. Usted encuéntrelo usted solito. Es fácil buscarlo. Ahora entienden cuál es el don de la imprudencia. El de Frank. Vaya. Mucho hablaba. Dice, a otro palabra de ciencia, fíjate. No es lo mismo palabra de sabiduría que palabra de ciencia, no, esencialmente son diferentes. Esta combinación de frases en el griego la encuentras más adelante cuando estás hablando de alguien que como que tiene el poder de decir el futuro. O sea, tú llegas con un caso, no sé qué hacer, mira, tengo esta decisión, puedo tomar este trabajo o este otro, ¿qué hago? Y entonces esta persona parece entender la situación y bajarla
a un nivel a donde te puede dar un consejo tan acertado que es como que está prediciendo el futuro. Pero, Es como que. ajá, como es que como no está que- prediciendo el futuro, pero es una, ¿cómo es que no lo quisiera decir tan complejo, pero él sabe relacionar causalidad con... Ajá. Decilo y después le voy a preguntar A los dos ignorantes que están aquí. ¡Qué bárbaro! Así me no, acabo de sentir. no, le voy a preguntar a Frank y a Fanti cómo decirlo de forma más sencilla. Más coloquial. Vaya, Más hagamos coloquial. una cosa. Ajá. Es como el que hace un diagnóstico. Cuando vos llegás al carro, al taller, y no aleas porque tiene un ruido y te reverberea por un lado y te tiembla por otro. Y zumba por otro. Viene un mecánico, pero de los buenos. Sí. Y este sabe oír el ruido del motor. Y, es el árbol de levas con las cabecitas de pollo y las tijeras que están arruinadas. Y cabal, le pega. Entonces, eso es básicamente, ahora, equipado y equiparado a un nivel espiritual, una palabra de ciencia es alguien que tiene la capacidad de decir, no, ¿sabes qué, Fanti? Yo creo que el problema es tu orgullo. Va. Vale. ¿Cómo Ok, pasamos de los ¿cómo? carros al orgullo? No sé. ¿Ya viste? Pero Quizá es Dios eso. está hablando. Es una persona que tiene esta capacidad de ver más allá de lo evidente. Y ahí evocando a los ochenteros, ¿verdad? Quizá- ¿Saben a quién me refiero? Quizá David te lo dijo como palabra de ciencia. Sí, cabal. No, para nada, para nada. Yo sé que es el que está más facilito. Nosotros tenemos un amigo que dice que Fanti es pegable. ¿Es eso vos? ¿Cuál es el amigo? Eric Fuentes. Quizá, perdón, Sí, dale, quizá quisiera agregar algo en este punto de honor de forma breve. Y es que este don en particular suele asociarse a conceptos como consejería profesional o psicología cristiana. Hago la salvedad porque justamente según lo que tú estás evidenciando a través de la palabra, no necesito ser un psicólogo cristiano para llegar y concluir en darle una palabra a alguien que lo necesite en esa línea. Exacto. Ey, qué buen exacto. punto. Qué buen punto. Puedes ver 1 Corintios 8.1, Lucas 11.52, Romanos 15.14. Puedes volver a ver este podcast y puedes verlo ahí, ¿verdad? Porque no tengo tiempo para irme a los pasajes, pero ahí ves cómo alguien ocupa este don. Siguiente. Siguiente, fe. Ahora, no es la fe que salva. Cuidado, ¿verdad? Hay diferentes clases de fe. Es como en la Biblia, cuando tú lees salvación, uno piensa, salvación del alma del infierno. No. A veces nos salvamos de una enfermedad, nos salvamos de un castigo, nos salvamos de un montón de cosas. Entonces, esta fe es un género especial, o sea, una forma especial. La que salva, todos la tenemos. O sea, todos tenemos la capacidad de creer en Jesús y ser salvos. Pero estos que tienen este don son personas que conocen tan profundamente a Dios, otra vez, que saben predecir cuál es la voluntad de Dios. O sea, la clave para que algo suceda en el mundo de la fe es estar seguro que Dios va a obrar en cierta dirección, aunque no esté pasando todavía. Pero tú conoces tanto a Dios que sabes que va a pasar. Yo no conozco ninguno así. Son raros, son rarísimos. Yo conozco dos personas. En todo lo que tengo de vivir, solo he visto a dos personas que tienen este don. Y te dicen, yo sé que Dios me va a sacar de aquí. Y uno dice, hermano, ahí nos vemos en su velorio, va. Pero no, o sea, Dios lo saca. No, o sea, yo te creo, yo te digo, yo soy un poco cínico. Creo que Un evidente, poco, pero un poco con vos. pero a veces pasa que uno dice, no, hermano, esto es imposible. Dios no te va a sacar Sí. de aquí. Pero ellos están tan seguros y tan plantados porque la clave es que conocen a Dios, han estado con Él y Dios les ha regalado este don de Ahora- creer más allá de lo que uno consideraría lógico. Hace un ratito tú dijiste que estos dones eran para el principio de la iglesia. Algunos. Algunos. de ellos. Fe sigue existiendo. Ujú. Creo que palabra de sabiduría y palabra de ciencia siguen existiendo. Ok. Aquí es a donde entramos ya. En dones de sanidades, el siguiente Ujú. que hay. Es el único don que está en plural. Todos los demás, fe, exhortación, enseñar, todos son singulares, pero este es dones de sanidades. ¿Por qué? Yo estoy profundamente convencido que lo que tienes aquí es que Dios te concede una sanidad cuando tú se la pides. Si tú ves quiénes hacían este tipo de dones de sanidades, en la Biblia tienes a Pablo, tienes a Pedro, tienes a Eliseo, tienes a Elías, pero ellos iban al Señor primero y oraban. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero por ejemplo, hubo uno que caminaba, entraba en calor del cuerpo y se fue a poner encima del muerto y luego revivió, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, oró en público y dijo, yo sé que siempre me oyes, Señor, pero para que ellos vean que tú me oyes, Lázaro ven fuera. Y Lázaro se levantó.
¿Sabes por qué creo esto? Porque no es un don que esté ahí para siempre. Es que Dios te concede de acuerdo a su propósito que ocurra una sanidad en un momento específico cuando tú se la pides. Por eso es en plural. Dones de sanidades. Porque, o sea, no está activado todo el tiempo. ¿Está vigente este don? Yo nunca lo he visto. Okay. Para serte honesto, yo nunca lo he visto. Creo que más adelante, en algún punto de la historia, este don puede regresar para validar al mensajero, porque antes así funcionaba. Si el que decía que te iba a curar te curaba, tenías que oír su mensaje, obviamente. Ahora ya no necesitamos validar mensaje porque tenemos la palabra de Dios. En el COVID nos hubiera servido muchísimo. Uy, o sea, ¿sabes qué? Si alguien tiene dones de sanidades, que se vaya al hospital a sanar enfermos. Sí. Eso es... No que llene estadios con campañas de sanidad. Perdón que sea tan directo. Pero así funciona. Es así. Se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Más o menos, más o menos. Es que me estoy durmiendo. Ok, el siguiente. Milagros, esa es otra cosa. El milagro energeo que tú ves en el griego era una manifestación del poder, algo increíble. Algo que sucedía, que hacían flotar un hacha, que de repente echaban harina en una olla envenenada y se quitaba el veneno. Cosas como esa inexplicables, Dios las permitía otra vez para validar al mensajero. Estas eran muy importantes en el tiempo de los apóstoles, porque si venía un apóstol diciendo yo soy apóstol del Señor, pero no acompañaba con milagros, ¿cuál Señor? O sea, venís hablando de poder y no tenés poder, o sea, aquí no hay nada. De hecho, llega a ser tanto así que Pablo habla de algo que se llama señales de apóstol. O sea, casi que había un set de milagros que un apóstol de verdad tenía que realizar para que de verdad le creyeran que era enviado de Jesús. Eso lo encuentras en Hechos 2:43, 5:12, 1 Corintios 2, del 3 al 5. Señales de apóstol. Pero ahora, en este tiempo otra vez, no necesitamos validar al mensajero. Nuestro mensaje está validado en la Escritura. Esto ha dejado de tener una utilidad. De hecho, cuando tú ves en Apocalipsis que hay señales, Se nos fue. Ha muerto. Ahorita oramos por él. Ahora sí. Vamos a ver quién ora más. Qué terrible. Hey, en Apocalipsis, cuando ves que es milagros, señales y prodigios, siempre está relacionado con el anticristo que está engañando a las naciones. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto. Hoy por hoy, no he visto a alguien que tenga este don activo. Yo de esta lista he visto a poco. Y curiosamente, en Hechos capítulo 8 aparece un personaje que justamente anhelaba ese tipo de dones en particular. Y el personaje es Simón el Mago. Sí. Y al final vemos cómo el Espíritu Santo de forma magistral, por medio de Pedro, lo aterriza y le dice, hey, esto no es así. Exacto. Esto no es algo que puedes obtener y comprarlo. Sí. Inclusive, literalmente, en palabras de un teólogo, lo mandó por el tubo derecho al infierno, porque le dijo, ¿sabes qué? Tu dinero perezca contigo. O sea, no quiero vincularme contigo más. Cuando dijiste Simón el Mago, mi mente se fue directamente a Izalco. No sé por qué, pero... Más o menos. Pero más ¿verdad? o menos. ¿Verdad? Por ahí andaba la cosa. Sí. Bueno, luego tienes profecía, que ya vimos profecía. Si no, ves el capítulo anterior. Y luego tienes discernimiento de espíritus. Ahora bien, cuando alguien llegaba con un mensaje a las iglesias, como no había escritura, era necesario ver, hey, ¿este nos está hablando de Dios o no? Entonces había gente en las congregaciones que podía discernir, uy, este es de Dios o esto no es de Dios. O, pero es que mira, estás hablando algo que todo el cúmulo de escritura habla en contra. Entonces no es de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Esto era sumamente importante en los principios de la iglesia, cuando todavía no habían aterrizado en la escritura. Okay. Hoy por hoy, creo que es probable que esto esté activo. Hay algunas personas que tienen una intuición espiritual increíble. O sea, tú ves y dices, bienvenido, fulano de tal, no sé qué buena onda. Y de repente hay uno que no, algo tiene, ¿verdad? Y después resulta con el tiempo que sí, de verdad, tenía algo, no era ni creyente. Ojo, si usted sospecha de todo el mundo, no es que... No, esto ese es el suspicacia. No, usted es paranoico. Pero ahora el discernimiento es por medio de la Biblia. Exacto. Tú puedes probar las cosas a través de la escritura y no es necesario un don especial. Sin embargo, yo no tendría el valor de decir esto ya no funciona. Todavía es probable, pero tuvo un momento de auge en el principio de la iglesia. Ahora ha perdido mucho de esa
utilidad, vamos a llamarlo así. Ok. Finalmente última. tenemos uno muy controversial. Y ahí nos gustaría quedarnos, pero sinceramente no tenemos tiempo. Qué Ahora, conveniente, David. podemos hacer otro episodio especial. Vigilia Edition. No. Vaya, pongámoslo así. El don de lenguas, según Hechos capítulo 2, era que la multitud de los creyentes que habían recibido el Espíritu Santo hablaban y todos los extranjeros ahí presentes les escuchaban en plural hablar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. No es que Frank, que había recibido el Espíritu Santo, le hablaba a Miguel, que era ruso, en ruso, y que yo, que estaba ahí en el aposento por casualidad, le hablaba a Fanti, que es chino, en chino. No es así. Es que Frank y David, hablando las maravillas de Dios, y el ruso entendía en ruso y el chino entendía en chino. Ese es el milagro. O sea, el don de lenguas real, el bíblico. No son jerigonza. No es jerigonza, número 1. Son idiomas inteligibles. Y 2, no es capacidad de hablar el idioma sin haberlo estudiado. Es el milagro de entender en tu idioma el mensaje que una persona está emitiendo. El milagro no está en el que habla, sino en el que escucha. Exacto. El que escucha es quien lo recibe. Exacto. ¿Has visto eso aquí alguna vez? Hay unos que no reciben el milagro ni hablando en el español. Ni en su idioma. Ni en su idioma cambian. Yo, honestamente aquí, transparentemente, jamás he visto esto en algunas de las iglesias que practican el supuesto don de lenguas. No sé tú. No, tampoco. Que ahí lo confunden con lenguas angelicales, ¿verdad? Es correcto. Donde se agarran. Sí, y lo que dice básicamente 1 Corintios 13 es que si existieran lenguas angelicales y yo las hablara y no tengo amor, no me sirve de nada. Es un ejemplo. No está diciendo Pablo que existan. Así como dice, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado. Pablo no entregó su cuerpo para ser quemado. Está haciendo una hipérbole, una exageración ahí. Y si tú te fijas, los ángeles, cada vez que los ves en la Biblia, hablaban idiomas que se podían entender. Ok, No de hay como, acuerdo. Quizá una No forma de funcionaba. ir... Sí, solo le falta el ritmo, ¿no? Qué barbaridad. Qué bárbaro, ¿no? El tumpa así le tumpa. Qué bárbaro. Poneme autotune. Dejémoslo ahí. Quizá una manera de ir cerrando el episodio es preguntarles cuando ustedes ¿Les han quedó visto antes de pasar el examen. Después de tomar agua de un hidrante. Quizá preguntarle a Frank, quizá preguntarle a Fanti. ¿Ustedes han visto personas que alegan tener estos dones y lo peligroso que puede ser tal vez en otras congregaciones? Yo sé que ustedes lo han visto, ya sea en redes sociales o lo han tenido que ver en carne propia en otras congregaciones. ¿Cuál es el peligro de cuando esto ocurre? Yo, de hecho, tuve una experiencia, más que haberlo evidenciado, porque en la iglesia, en las estructuras donde anteriormente estuve, no iba mucho en esa línea. Okay. Pero tuve la oportunidad de estar en una corriente doctrinal que creen firmemente en este tipo de cuestiones. Entonces yo fui invitado por un amigo. Ese día salí en short de la casa con camiseta y me llevó a un lugar allá a Sonsonate. Qué mala imagen. Pueden invitar. Okay. Sí. Entonces este amigo me invita y me dice, vamos a ir a un culto profético. Llegamos, había alguien ahí alegorizando de que tenía estos dones y que particularmente a cada uno le podía conocer la vida. Y resultó que en el caso mío, para hacerles corto el cuento, me dijo, ok, usted... primero dijo, Dios esta noche lo ha traído. Ha venido del norte de Estados Unidos y nos va a donar los $1,000 que necesitamos para el techo de nuestra iglesia. Okay. Lo dijo así, ¿verdad? Y vos no eras del norte. Pero, parecías del Norris, ¿no? El tema es que, y como iba orando de persona en persona, el punto es que cuando allá, al filo de la 1 de la madrugada, llegó donde yo estaba, vi que me rodearon otras personas y comenzaron a orar y dijo, el Espíritu revela que ya aquí está la persona que nos va a donar los $1,000 para la iglesia. Vaya. Y los donaste. Y yo, le dije, mire, yo lo que ando son $10 y vengo del norte, pero de San Salvador, de la colonia Flor Blanca. No vengo del norte de Estados Unidos. Híjole, Entonces la señora ahí se quedó
literalmente no supo Sí. qué hacer. Y yo creo que esto nos enseña sobre el peligro de cuando no entendemos cuáles son los dones espirituales Exactamente. y cuál es nuestro lugar. Porque de Exactamente. repente empezamos a tener estas fantasías que no se aplican a la Exactamente. realidad. Sí, es manipulación. O sea, yo he Sí. estado en varios, estudié en un colegio donde esto sucedía. También David estudió en el mismo colegio. Donde de veras, sucedía. ¿cómo? No, sí, es de ahí y ahí te desmayabas. Yo sí me dormía porque aprovechaba en esos desmayos. Ay, Ahí Entonces, dejémoslo, ahí dejémoslo, Fanti, pero- ya no sigas. Por favor, fan. manipulación de sentimientos y a veces por cuestiones o chiripones o ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Coincidencias. Coincidencias, O sí. circunstancias. Le pegan a Se daban. Sí, o sea, claro. pero es manipulación. A ver, a mí lo que he notado es que cuando no conocemos nuestros dones o hay una confusión en torno a ellos, pueden suceder cosas bastante atroces. Sí. Lo menos que puede pasar es que tú no estés experimentando plenitud en tu ministerio. O dejas que manipulen los dones. Sí, y lo peor que puede pasar, en la línea de lo peor que puede pasar, es que alguien utilice este conocimiento retorcido para manipular a alguien más. De acuerdo. ¿verdad? Es correcto. Entonces, para ir cerrando, entonces, ¿Dónde estás? ¿Dónde Esta es la estás? pregunta. Ya que hemos hablado brevemente de cada uno de los dones, por lo menos que la lista que nos presenta la Biblia, ¿a dónde pudieras ubicarte tú? Pregúntale a alguien que te conoce. ¿Dónde crees tú? Y pregunta y valida con personas que de verdad te quieran, ¿verdad? Porque el que te quiere de verdad no te engaña. Por lo menos así dice el refrán. Ojalá esto sea una realidad en ti y tengas alguien con quien rebotar esto y realmente ubicarte, porque a lo mejor hasta ahora has estado escribiendo con la mano izquierda siendo diestro y has estado haciendo un trabajo ministerial que no es lo tuyo y por eso ahora te has encontrado inactivo, te has encontrado cansado, te has encontrado quemado, precisamente porque no te has dado tiempo a encontrar cuál es el plan que Dios tenía desde el principio para ti. O sea, es bien chivo llegar a un punto donde tú decís, yo nací para esto. O sea, Si qué tú- tremendo, así me hiciste, este soy yo, para esto nací. Qué tremendo llegar ahí. hey, qué importante esto, qué importante. Gracias por su tiempo. Y si tú que nos estás escuchando no has llegado a ese lugar en el que puedes decir yo para esto nací, es momento de un reset. Y con eso cerramos este programa. Hasta luego. Vemos. Nos vemos.